intermoléculas no polares. De hecho, el ejemplo pasado que puse, o sea, bueno, que no especifique quién era quién, o sea, pudo haber sido, usualmente son, por ejemplo, gases, ¿ok? Pero en general, cuando tenemos entre moléculas no polares, es lo que le llamamos como autoinducción. ¿Y por qué auto? Porque no necesita, o sea, es autónomo en el sentido de que no necesita que otro tipo de molécula venga y le induzca esta polaridad, sino ellas solitas juntas lo pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a ver más ejemplos. ¿Qué pasa cuando? Entonces, por ejemplo, provocada por iones. ¿Qué pasa cuando tú tienes una molécula no polar? Recuerden que lo no polar lo represento como una esferita y le presento un catión. Imaginen esta molécula no polar y de repente va caminando ahí por la vida y se encuentra este catión. Pues, ¿qué pasa? Que se induce de esta manera. ¿Mm? Es decir, el catión provocó una inducción sobre la molécula no polar y la deforma. La volvió cacahuatito, parcialmente negativa, parcialmente positiva. Si esa misma molécula que originalmente no era polar se encuentra un dipolo, pues lo mismo, se induce, se deforma para encontrar como atracción con la otra molécula, en este caso la del dipolo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de algo que no era polar, recuerden, lo representé con esferita, y que de repente se encuentra algo como polar, como el agua. Este es el agua otra vez. Si el agua va por ahí y de repente se encuentra algo que no era polar, lo deforma, y eso se llama inducción. ¿Ok? Ahora voy a limpiar mis dibujitos. Vamos a continuar. Entonces, hay ejemplos de inducción provocada por iones, perdón, y otro por moléculas no polares, ¿vale? Ya sabemos qué pasa y nada más vamos a reforzar estos conceptos de el nombre, ¿no? Ya sabemos que esto pasa, ahora vamos con los nombres. Se llama, cuando tenemos una fuerza de una molécula que no era polar al origen, al inicio, y si es polar después, se llama dipolo, dipolo inducido. Y es, por ejemplo, el nombre de esta. Si yo les preguntara cuál es la interacción de agua con dicloruro de berilio, bueno, el agua es polar y el cloruro de berilio es no polar. Entonces, el nombre de la fuerza es dipolo de parte del polar más dipolo inducido de parte del no polar. Si explico, es muy fácil lo de los nombres. Una obedece al primer participante de esta interacción y el segundo pues al segundo, ¿no? Entonces, dipolo guión dipolo inducido. Primer participante guión segundo participante. Entonces, yo creo que es muy fácil tal vez. Nada más recuerden que la palabra polar pasa a dipolo. Y sí, ¿no? O sea, el agua autoinduce, o sea, es el ejemplo que puse con dibujitos, el agua le va a inducir un dipolo al cloruro de berilio. Ahora, por otro lado, quedamos que la fuerza intermolecular más débil es dispersión, que también puede ser Londo o Van der Waals. Como la interacción ocurre, miren, aquí sí funcionó el video, que cuando se juntan, se deforman, ¿vale? Y ya deformadas, ya tienen polo. Y bueno, así es como se explica la atracción entre gases, por ejemplo, nobles o nitrógeno y oxígeno, que realmente no tenían polaridad en un inicio, pero tú los juntas en un tanque y de todas maneras iban a tener una atracción entre ellos. Ahora, lo siguiente más importante es la tendencia, es decir, cómo vamos a ordenar estas fuerzas. Y bueno, entonces ahí va mi primer intento de ordenar esto por fuerza. Sin embargo, lo primero que tienen que saber es que no es una regla rígida, sino que voy a ofrecerles varios criterios y ustedes tienen que usar los criterios. Hay veces que se ocupan dos, hay veces que solo uno, hay veces que se ocupan hasta el tercer criterio para determinar entre qué moléculas tienen mayor fuerza intermolecular. Entonces, la primera tendencia es ion-ion siempre va a ser la más fuerte. Dentro de las polares, ion-dipolo es la más fuerte porque tiene un ion. Luego sigue puente de hidrógeno, porque casi es un ion. Y finalmente dipolo-dipolo, ¿vale? Y bueno, la tercera fuerza que son las débiles, son las de inducción, es la más fuerte, es cuando se incluye un ion. Un ion dipolo inducido va a ser más fuerte que un dipolo-dipolo inducido, que dispersión. Y dispersión es lo que su libro maneja como London, y son entre moléculas que se generan autoinducción. London es autoinducción. Ahora, ¿por qué es importante clasificar las moléculas de acuerdo a su fortaleza? Porque eso va a determinar sus propiedades físico-químicas. Y vamos a empezar con la primera propiedad físico-química, que es el punto de ebullición. Por ejemplo, y bueno, vamos a empezar. Bueno, la sal, el cloruro de sodio, sí puede ebullir. Es decir, ustedes lo conocen sólido. La pregunta es, ¿yo puedo pasar a que la sal sea de líquido a un gas? La respuesta es sí, solo tienes que calentar mucho. Tienes que calentar hasta 1413 grados Celsius para que la sal evapore. ¿Sí? Y recuerden por qué esto tiene que ver con fuerza intermolecular, porque quedamos acá, cuando estuvimos hablando en esta diapositiva, que la única diferencia entre sólido y líquido es, o que los mantiene juntos los sólidos y los líquidos son las fuerzas intermoleculares. Si yo quiero cambiar de fase, tengo que romper estas fuerzas intermoleculares. Y si tengo que romper, estarán de acuerdo que la temperatura de ebullición
me está hablando de qué tan fuerte es esa fuerza intermolecular. Es decir, la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la fuerza intermolecular que mantiene unido a un líquido. Entonces, ¿el cloruro de sodio puede estar líquido? Sí, de por sí ya tiene que estar caliente. Pero si de todas maneras del líquido lo quieres evaporar, pasar a gas, tienes que calentar hasta 1413 grados Celsius, porque el cloruro de sodio es una fuerza ion-ion. Por otro lado, pensamos en lo mismo, pero para agua, no metano, perdón, creí que iba a ser agua el ejemplo, pero es metano. El metano ya de por sí es un gas a presión y temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque cuando era líquido solo necesitó estar a una temperatura de menos 161 para pasar a gas. ¿Esto qué quiere decir? Que un líquido iónico tiene un punto de ebullición mucho más alto que un líquido covalente. Uh -huh. Bueno, en general, cuanto más fuerte es la atracción entre átomos o moléculas, más energía se necesita para separarlos. Es decir, recuerden que el calor, en términos de química, se ve como una vibración, algo que está haciendo que las moléculas vibren, y de repente vibran tan alto que se rompen estas fuerzas intermoleculares. Ojo, se rompe la fuerza intermolecular, no se rompe nunca el enlace. Cambio de fase es cambio de estado de, bueno, es un cambio físico, es decir, romper una fuerza intermolecular obedece a un cambio físico. Un cambio químico es ya cuando se rompe un enlace, que no es lo que estamos viendo ahorita. No se rompe el enlace. El metano sigue siendo metano líquido que metano gaseoso. El cloruro de sodio sigue siendo cloruro líquido que cloruro gaseoso. No se rompió ningún enlace.